Buenos días, bienvenidos a Física y Química, espero que estéis muy bien. Y hoy vamos a hacer un poco de repaso y revisión de las leyes de Newton, vamos a volver a plantear la gravitación y ver un poco cómo funciona, y vamos a corregir el ejercicio que teníais que enviar para hoy, que solo han hecho 2 personas, y bueno, no me parece el movimiento más inteligente, teniendo en cuenta que es el trimestre más corto, no enviar algún trabajo, tarea, etcétera, pero bueno. Veremos. En la primera ley de Newton, ¿vale? La primera ley de Newton nos decía que un cuerpo, o un móvil, no un móvil, sino un cuerpo que se mueve, ¿vale? Tiende a estar en el mismo estado de movimiento que tenía, siempre que no actúe ninguna fuerza externa sobre él. Eso significa que si tenemos un cuerpo cuya velocidad es 0, es decir, se encuentra en reposo, o un cuerpo que se está moviendo a una velocidad que siempre es la misma, ¿vale? Que es constante, en esta dirección y sentido, por ejemplo, es decir, tiene un movimiento mRu, no está acelerando ni frenando, ¿vale? Siempre que no actúe ninguna fuerza externa, seguirá en su mismo estado de movimiento. Un cuerpo en reposo seguirá en reposo, un cuerpo en estado mRu seguirá en su movimiento rectilíneo y uniforme sin aceleración, ¿vale? Esta ley también se llama ley de la inercia. Básicamente la inercia es esa resistencia a cambiar de movimiento. Por ejemplo, es lo que notamos en el coche, cuando vamos sentados y de repente el coche frena y parece que nosotros nos vamos hacia adelante. ¿De acuerdo? Esa inercia, ¿vale? Es porque, digamos que nos resistimos a cambiar nuestro estado de movimiento. ¿Ok? A un cuerpo le pasará eso. Siempre que no actúe una fuerza externa, seguirá en su estado de movimiento que tuviese. ¿Qué es la segunda ley de Newton? Pues la segunda ley de Newton, que ya no se llama ley de la inercia, ¿vale? Nos dice que si actúan varias fuerzas, vamos a quitar esto también, si actúan varias fuerzas sobre un cuerpo, vamos a pintarlas de esta forma, ¿vale? Habrá una fuerza resultante, y una vez que sume estas fuerzas, habrá una fuerza resultante que será igual a la aceleración producida por el cuerpo por multiplicado, ¿no?, el producto de la masa de ese cuerpo por esa aceleración que se ha producido, ¿vale? Además, esta aceleración va a tener la misma dirección y sentido que la fuerza resultante. Si ahora pudiéramos sumar todas estas fuerzas y tuviéramos que la fuerza resultante va en esta dirección y sentido, pues tendríamos que la aceleración también va en esta dirección y sentido. ¿De acuerdo? Y esta fuerza resultante sería la masa del cuerpo por la aceleración. Lo que ya sabíamos, ¿vale? Segunda ley de Newton. Ok. Aplicaremos segunda ley de Newton siempre que queramos saber la aceleración que adquiere un cuerpo cuando está sometido a fuerzas externas, ¿de acuerdo? Fijaos que es el caso de la primera ley de Newton cuando sí actúan fuerzas externas, ¿vale? Siempre que actúan fuerzas externas, esa fuerza resultante o ese sumatorio de fuerzas, ¿vale?, debe ser masa por aceleración. Bien, y vamos a ver la tercera ley de Newton. En la tercera ley de Newton, que también se conoce con el nombre de principio de acción-reacción, lo que nos dice es que si un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, ¿vale?, el cuerpo que recibe la fuerza ejerce una fuerza de la misma magnitud, es decir, que tiene el mismo módulo, ¿vale? Si estas son, por ejemplo, 500 newtons, ¿no? La que sea, esta también serían 500 newtons, disculpad, pero que tiene sentido contrario, ¿vale? En la misma dirección, pero sentido contrario. Fijaos que si esta es de 500 newton, esta sería menos 500 newton, porque tiene sentido contrario, ¿vale? Por convenio ya sabéis
que hacia abajo lo cogemos negativo, hacia arriba lo cogemos positivo, ¿de acuerdo? Básicamente es esto, si este cuerpo, por el hecho de estar ejerciendo un peso, ¿no?, sobre una superficie, tiene o ejerce esta fuerza sobre este cuerpo de aquí, este cuerpo devolverá, ¿no?, reaccionará con una fuerza de la misma magnitud, pero sentido contrario. ¿Ok? Básicamente es lo que pasa cuando tengo un cuerpo en una superficie, ¿vale? Yo tengo aquí una fuerza peso, y este peso, aunque yo lo dibujo en el cuerpo, también está haciendo fuerza sobre la superficie, y la superficie me devuelve una fuerza que llamamos normal, ¿de acuerdo? Es una consecuencia del principio de acción-reacción. O también es una consecuencia de ello el hecho de que podamos andar. Como ya dijimos, ¿vale? La fuerza de rozamiento, yo lo que hago es empujar el suelo hacia atrás, ¿vale? Y el rozamiento me empuja a mí hacia adelante. Muy bien, estas serían las 3 leyes de Newton. Como he comentado antes, también me gustaría revisar la fórmula de la gravitación universal y cómo utilizarla, ¿de acuerdo? Recordad que la fuerza de gravedad es igual a G, que es una constante universal. Estos son metros. No, voy a ponerlo abajo. ¿Vale? G, que es la constante universal, que tiene ese valor, que si os hiciera falta ya os lo daría yo en algún problema, no os preocupéis, ¿vale? Multiplicado por una masa, otra masa, y la distancia al cuadrado entre estas dos masas, ¿vale? Si yo quisiera calcular, por ejemplo, la fuerza de la gravedad entre dos cuerpos de dos masas, pues yo tendría que conocer cada una de las masas y a qué distancia se encuentran estos dos cuerpos, ¿vale? Cuando sé todo esto, puedo venir aquí, conociendo que este valor nunca cambia, es una constante universal, podría conocer la fuerza que hay entre estos dos cuerpos. Y hablo de cuerpos, como puedo hablar, por ejemplo, de la Tierra y la Luna, ¿vale? Siempre que conozca la distancia que hay entre el centro de estos cuerpos, desde aquí hasta aquí, y sepa la masa de la Tierra, la masa de la Luna, podemos aplicar gravitación universal a planetas. ¿De acuerdo? Planetas, asteroides, cuerpos celestes, etc. Bien, mañana haremos clase de dudas, haremos directo y haremos un repasito de todo lo que nos entra para el examen del lunes, ¿vale? Que son descomposición de fuerzas, fuerzas y leyes de Newton en plano horizontal, lo mismo en plano inclinado y gravitación, ¿vale? Esas 4 cositas. Habrá un ejercicio de cada cosa, seguramente. Es posible que no haya un ejercicio de descomposición de fuerzas, porque ya tenéis que hacerlo en plano inclinado, ¿de acuerdo? Así que no es necesario recargar el examen, ¿vale? Con ejercicios del mismo tipo. Y bueno, ya hablaremos mañana de cómo vamos a hacer el examen y cómo va a ser un poco el mecanismo para hacerlo, ¿de acuerdo? Bien, para acabar voy a corregir el ejercicio que os mandé, ¿vale? Que nos dice, se deja caer un objeto de 100 gramos por un plano inclinado. Podéis dibujar el plano inclinado como queráis, hacia la izquierda, hacia la derecha, ¿vale? No es importante. 20 grados de inclinación, nos dice que el cuerpo tiene 100 gramos, ¿vale? Tiene una masa de 100 gramos. Aquí creo que os avisé ya por esencia, cuando os mandé el ejercicio, que lo que yo debería ver es que 100 gramos no está en el sistema internacional. Así que esto habría que cambiarlo, ¿vale?, a 0,1 kilogramos. Entonces ahora ya está en el sistema internacional. Y cuando utilicemos esto como masa, estará bien utilizado, ¿vale? No me saldrán cosas extrañas. Bien, además me dice que el coeficiente de rozamiento, esta mu, ¿vale?, es 0,24. Ok, lo primero que me pregunta es el valor de la fuerza de rozamiento. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues lo primero que tengo que hacer siempre ante un ejercicio, ante cualquier problema, es un diagrama de fuerzas. Esto es el peso, esto es la normal, ¿de acuerdo?
Y está claro que va a haber una fuerza que me va a impedir caer, ¿de acuerdo? Que es una fuerza de rozamiento. A mí me dice que se deja soltar, o sea, se suelta este objeto y se deja caer, por lo tanto su movimiento va a ser hacia abajo, ¿vale? Este va a ser el movimiento que va a hacer el cuerpo, hacia abajo. Por tanto, la fuerza de rozamiento tiene que ser una fuerza que siempre se opone al movimiento. La dibujaré al lado contrario, ¿de acuerdo? Si yo voy a caer, en fuerza de rozamiento tira del cuerpo hacia arriba, ¿ok? El eje de coordenadas X siempre será el eje del movimiento, y aquí tendremos el eje Y, ¿de acuerdo? Vaya, qué casualidad, tenemos una fuerza, que es la fuerza peso, que no me cae en el eje de coordenadas. ¿Qué hago? Pues voy a tener que descomponer esta fuerza en dos fuerzas que sí me caigan en el eje de coordenadas. Px y Py. Como el ángulo aquí es vertical, porque este es el ángulo, ¿de acuerdo? Tenemos que Px será P por el seno de 20 y que Pi será P por el coseno de 20, ¿vale? Recordad que si el ángulo fuera sobre la horizontal, esto estaría invertido. De todas formas, siempre podéis coger el triángulo, a esto es P, ¿vale? Esto es 20. Fijaos que este de aquí es Pi, y este de aquí, lo pongo aquí abajo, es Px. De manera que, fijaos, Px se relaciona con el seno, cateto opuesto, y Pi se relaciona con el cateto contiguo, el coseno. Es decir, que no es necesario que os aprendáis cómo es esto para un ángulo vertical o un ángulo horizontal. Lo podéis deducir del dibujo, ¿de acuerdo? Aunque bueno, si lo aprendéis, pues es posible que lo encontréis más fácil, ¿vale? Sobre todo si no lleváis muy bien la trigonometría. Ahora que ya sé esto, yo puedo aplicar segunda ley de Newton a cada uno de los ejes. Vamos a aplicarlo al eje Y. En el eje Y yo tengo una fuerza que va hacia arriba y una fuerza que va hacia abajo, que es Pi, ¿vale? Y yo no tengo movimiento en el eje X, en el eje Y, ¿vale? El cuerpo se desliza por el eje X, pero no en el Y, de manera que no tengo aceleración, ¿ok? Su aceleración es cero y por tanto no hay fuerza resultante. Esto lo pasamos aquí sumando y tengo que la normal y Pi son iguales. Luego, si Pi era P por el coseno de 20, normal es P por el coseno de 20. ¿Cuánto vale P? M por G. Pues esto es todo numeritos, es decir, esto ya lo tengo todo. La masa es 0,1. La gravedad, 9,8. Y el coseno de 20 es un número que me dice mi calculadora, ¿de acuerdo? Y no pasa nada, no pasa nada. La vida sigue, el mundo no se acaba. No pasa nada, quiero afirmarlo. Ante la duda, hazlo. 0,1 por 9,8 por el coseno de 20, que serían 0,92, ¿vale? 0,92 Newton. Esto sería la normal, ¿vale? La normal vale 0,92. Aquí yo ya puedo calcular la fuerza de rozamiento, que es lo primero que me piden, porque fuerza de rozamiento es nu por la normal. Luego 0,24 por 0,92, ¿vale? Así que mi fuerza de rozamiento va a valer 0,22 Newton. 0,22 Newton, ¿vale? Hasta aquí habéis llegado, las dos personas que me han enviado el ejercicio habéis llegado hasta aquí sin ningún problema, ¿vale? Muy bien, muy buen trabajo. Bien, vamos a hacer lo mismo, pero ahora en el eje X, ¿vale? Porque nos pide la resultante de todas las fuerzas que actúan en la dirección del movimiento. La dirección del movimiento es el eje X, así que vamos a hacer la resultante, vamos a aplicar segunda ley de Newton para el eje X, ¿de acuerdo? Borramos todo esto y hacemos lo mismo, pero en el eje X. En el eje X, ¿qué voy a tener? Voy a tener una fuerza que favorece el movimiento, que es Px, y una fuerza que lo impide, que es Fr. Así que Fr
Lo pondremos en negativo. Y aquí sí hay movimiento, sí que va a haber una aceleración hacia debajo. Así que esto es masa por aceleración. De todas formas me pide primero la resultante, así que vamos a hacer la resultante primero y luego ya calcularemos la aceleración, ¿vale? Así que esto de momento lo vamos a quitar y vamos a calcularlo, ¿ok? Solo esta parte. Bueno, lo pongo y calculo solo esa parte. Px hemos dicho que es mg, es decir, el peso, por el seno de 20. Y FR sabemos cuánto vale, vale 0,22. Esto va a ser la resultante, ¿de acuerdo? Esto, como pasaba en el anterior, son números. De manera que tengo una masa, que es 0,1, 9,8, que es la gravedad, por el seno de 20, y esto menos 0,22. La resultante me sale 0,11. Realmente es 0,115, me ha salido a mí. Voy a poner 0,12, ¿vale? Pero bueno, si ponéis 0,11 está bien. Y ya está, esta sería la resultante. Ahora, si esto es la resultante, significa que 0,12 es igual a mi masa, que es 0,1, por la aceleración. ¿Vale? Esta resta ya he visto que da 0,12. Así que 0,12 es igual a masa por aceleración. 0,1 por aceleración. ¿Cuánto vale mi aceleración? Pues 0,12 partido 0,1. ¿Vale? Si realmente aquí hubiéramos cogido todos los decimales, en plan 0,15, pues aquí nos saldría 1,15 metros segundo al cuadrado. Pero bueno, si habéis puesto 1,1 o 1,2, también está bien. ¿De acuerdo? Esta sería la aceleración. Hasta aquí también hemos hecho el C. Y ahora lo único que nos queda es el último apartado que dice el tiempo que tardará en llegar a la base del plano, sabiendo que recorre 90 centímetros. Bien, como siempre, ya os lo dije, hay un momento, el final, básicamente, en el que un problema de dinámica se convierte en un problema de cinemática, que es el tema anterior, ¿vale? Ya os dije que no íbamos a hacer examen de cinemática. Y la razón por la que no íbamos a hacer examen de cinemática es porque en los de dinámica ya va a haber cinemática. Entonces, la parte de cinemática que nos falta nos dice el tiempo que tarda en llegar a la base del plano, sabiendo que recorre 90 centímetros. Yo tengo que el espacio recorrido son 90 centímetros, que no me gusta en centímetros, lo tengo que pasar a metros, para que esté en el sistema internacional. No es que no me guste a mí, es que no le gustan las fórmulas, ¿vale? Si queréis que las unidades os salgan, digamos, en la forma correcta, necesitáis utilizar el sistema internacional. Así las fuerzas estarán en Newton, la aceleración en metros partido segundo cuadrado, el espacio en metros, etc. Bien, tenemos el espacio, ¿ok? ¿Qué más tenemos? Tenemos la aceleración. Y me piden el tiempo. Aquí puedo utilizar esta fórmula. Que es la fórmula que seguro recordáis para espacio recorrido de cinemática. ¿Cuál es mi espacio final o mi posición final? Pues 0,9. ¿Vale? Yo habré recorrido 0,9. Y la inicial, pues vamos a considerar que es 0. ¿Vale? Que yo al principio del movimiento no he recorrido nada. Salgo desde 0 y llego hasta 0,9. ¿Vale? ¿Cuál es mi velocidad inicial? Mi velocidad inicial me dice que se deja caer. Por tanto, yo lo suelto. Al principio no tiene velocidad inicial. Así que velocidad inicial por tiempo es 0 por t, que es 0. Más un medio de la aceleración, que es 1,15, por el tiempo al cuadrado. Fijaos que aquí todo esto es 0. Así que esto voy a tachar. Y de aquí yo puedo despejar que t al cuadrado es el 1 medio lo paso aquí, multiplicando, o sea, el 1 medio lo pasaría dividiendo, ¿vale? Pero como el 2 está aquí dividiendo, lo paso multiplicando. No sé si me seguís. Cuando yo paso 1 medio dividiendo es como si multiplicase por 2. De manera que tendría 0,9 por 2 partido 1,15. Que esto da un valor. Y t, el tiempo, será la raíz cuadrada, porque esto está al cuadrado, ¿vale? De este 0,9 por 2 partido 1,15. 0,9, a ver, por 2 entre 1,15, la raíz cuadrada de esto da 1,25 clavados. Así que el tiempo serán 1,25 segundos, ¿vale? Este es el tiempo que tardará en bajar todo el plano
a esa aceleración que recorre 90 centímetros, ¿vale? Y esa aceleración es debida a el peso que tiene, la fuerza de rozamiento, que es debido al coeficiente de rozamiento, está todo relacionado. Lo que pasa es que hemos ido desgranándolo poco a poco. Primero, hemos calculado cuál es nuestra fuerza de rozamiento, ¿vale? Gracias a hacer segunda ley de Newton en el eje Y. Cuando yo tengo la fuerza de rozamiento, aplico segunda ley de Newton en el eje X, que es el eje del movimiento. Con eso hemos podido obtener la resultante, que es esto de aquí, y la aceleración, que es esto de aquí. ¿De acuerdo? Y luego ya nos pregunta algo de cinemática. ¿Cuánto tiempo tarda en recorrer 90 centímetros con esa aceleración si parte desde el reposo? Pues ya es un problema de cinemática normal. ¿De acuerdo? Así que nada, espero que lo hayáis entendido. Mañana hacemos clase de dudas, intentamos resolver todas las dudas que tengáis, vemos un poco cómo va a funcionar el examen y repasamos las cosas que tengamos más flojas. ¿De acuerdo? Venga, hasta mañana.